Estimada docente, muy buenas noches, compañeras, buenas noches. Somos el grupo 6 integrantes, está conformado por Córdoba Castro, Malú Inés y mi persona Paredes Silva Ania. Nos toca hablar sobre la psicología conductual y voy a dar pase a mi compañera para que explique sobre la psicología conductual. Buenas noches con todos. Voy a hablar sobre la psicología conductual. El- la psicología conductual, en el sentido más amplio, es la respuesta al psicoanálisis. Digamos que la psicología conductista junto a la psicología cognitiva han supuesto los dos principales enfoques de la psicología actual. Este tipo de psicología, también conocida como psicología del comportamiento, es una teoría basada en la idea de que todos los comportamientos del ser humano se adquieren a través de la interacción entre el individuo y el medio ambiente. En otras palabras, todos los comportamientos humanos son adquiridos mediante el condicionamiento. Los psicólogos conductistas defienden que nuestros comportamientos son el resultado de cómo interactuamos con el medio ambiente. Por ende, nuestras respuestas y acciones ante los estímulos ambientales serán quienes moldeen nuestro comportamiento y pensamiento. Doy pase a mi compañera Annie. Ella va a hablar sobre antecedentes y origen. Los antecedentes y orígenes de la psicología conductual. Bueno, el principal antecedente del conductismo es la Escuela de Fisiología Rusa, creado por Schenov 1829-1905. Durante los primeros años del siglo XX, un grupo de científicos rusos investigaba las bases fisiológicas de los procesos conductuales. El trabajo de los fisiólogos rusos tenía una dirección práctica que se adoptó con facilidad al conductismo como el mecanismo del aprendizaje. Asimismo, el conductismo tiene tres áreas que son la observación, mediación y reproductividad. Asimismo, sus principales discípulos son Pavlov y Bechterev. Pavlov hace referencia, es el fisiólogo ruso, luego el arco reflejo y las formas de condicionamiento. Asimismo, el siguiente discípulo es Bechterev, que hace referencia a la psicología objetiva, reflexología, reflejos condicionados. Asimismo, Watson determina la psicología tal como lo ve el conductista. Estudiar la conducta observable antes que la conciencia, como podemos observar en la imagen. Asimismo, Frederick Skinner hace referencia al comportamiento, que son factores influenciados por consecuencias. Y el pensamiento dominante, que es hasta los 50 años. Hablamos de la reflexología rusa, que es el reflejo condicionado, condicionamiento clásico de Pavlov, 1849-1936. El reflejo es la respuesta del sistema nervioso prefijadas natural y evolutivamente, que es el esquema fisiológico y el arco reflejo. El reflejo condicionado es la conexión nerviosa creada por el experimentador, mecanismo de asociación por presentación simultánea de un estímulo no específico, que es el sonido, junto al específico, que viene a ser la comida, y que produce la respuesta natural, que es la salivación. Como observamos en el experimento, bueno, hacen la preparación del perro,
luego la colocación del arnés, la realización de una pequeña abertura en la quijada junto al conducto de las glándulas salivales. Asimismo, la colocación de un tubo de cristal para contener la saliva secretada y el aislamiento del perro hasta que no diera muestras de alteración, como observamos en la imagen, junto al aparato para medir su flujo de saliva. Los orígenes del conductismo. Se origina en 1913 del siglo XX, gracias a John Broadus Watson, que es un psicólogo americano considerado padre de la psicología conductista. Él afirmaba que la psicología no estaba interesada con la mente o con la conciencia humana, sino que estaba interesada en nuestra conducta. Asimismo, Watson se basó en los experimentos de Ivan Pavlov, quien había estudiado la respuesta de los animales al condicionamiento. Doy pase a mi compañera para que explique lo siguiente. Continuamos. Principales representantes y sus aportes a la psicología. Que inició el psicoanalítico, psicoconductista, mejor dicho, Watson. El inicio formal de este movimiento ocurrió en 1913, cuando el psicólogo Watson publicó su famoso artículo La psicología como la ve un conductista, así se llama. Watson consideró como un pseudoproblema la noción de un estado mental inmaterial de la conciencia y consideró que la conducta abierta y observable como el único objeto de la verdadera ciencia en psicología. El otro representante es Edwin Hall. Estaba relacionado con el conductismo de Watson, pero sus puntos de vista sobre el comportamiento eran más amplios y más orientados fisiológicamente que los de Watson. Para Hall, entonces, el comportamiento tiene un propósito y está dirigido a un objetivo. Continuamos con Albert Weiss. Él publicó una base teórica del comportamiento humano en 1925 y luego publicó una segunda edición en 1929. Estaba interesado en estudiar los logros humanos y cómo las personas responden a los estímulos externos. Su método de estudiar el comportamiento humano fue considerado demasiado entusiasta y radical en comparación con los conductistas tradicionales. También definió el conductismo humano como la razón del logro humano. Es por eso que creía que el estudio del comportamiento humano debía realizarse de una manera científica cuidadosamente construida. El siguiente es Skinner. Él condujo un trabajo en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Fue responsable por su desarrollo de la filosofía del conductismo radical y por el desarrollo del análisis del comportamiento aplicado, una rama de la psicología la cual tiene como objetivo un trabajo unitario para animales y humanos, basados en principios de aprendizaje. Su trabajo gira en torno a la relación entre el conocimiento y personalidad. Las diferentes influencias ambientales determinan el desarrollo personal y a la interacción que se produce entre la persona y su entorno. Seguimos con Walter Samuel Hunter. Él contribuyó a la psicología a liderar un esfuerzo por desarrollar la psicología como ciencia. Hunter fue uno de los primeros eruditos de la época en centrarse no en el estudio de los procesos mentales subjetivos, sino más bien en la observación del comportamiento animal. Seguimos con Carl Leschly. Fue un psicólogo y conductista estadounidense, recordado por sus aportes al estudio
del aprendizaje y la memoria. Llegó a la conclusión de que el rastro de la memoria no se halla en un lugar específico, sino distribuido uniformemente por todo el corteza cerebral. Seguimos con mi compañera Annie. Ella va a hablar sobre aplicaciones de la teoría. Aplicaciones de la teoría del conductismo. Hablamos de una de las aplicaciones que es la teoría conductista. Es una aplicación del aprendizaje que se concentra en los sucesos externos como en la causa de los cambios en conductas observables. Asimismo, el conductismo tiene sus lados oscuros y luminosos como teoría del aprendizaje. Es una psicotecnología muy poderosa que en las manos correctas puede brindar beneficios a la sociedad, pero en manos del poder representa una forma de control social muy perniciosa. Asimismo, tenemos la psicología analítico-funcional, que es el PAF. Es una forma de terapia de conducta que enfatiza el uso de la relación terapeuta-cliente, a objeto de utilizar con toda su intensidad las oportunidades de aprendizaje que surgen en la sesión terapéutica. Por ejemplo, intervención en vivo, basada en el conductismo radical de Skinner. 1953, 1970, 1974 y 1975. La PAF produce el cambio a través de contingencias de reforzamiento naturales y curativas que suceden dentro de una relación terapeuta-cliente emocional, cercana y con un alto grado de implicación. Hollenberg, 2004. Por último, otra de las aplicaciones que viene a ser la terapia de aceptación y compromiso. Hayes, 1999. Surge desde el conductismo radical en la década de los años 90. Aparece como una alternativa al trabajo psicoterapéutico con pacientes de consultas externas, con problemas graves de índole emocional y donde el terapeuta no tiene un control directo sobre el ambiente en donde viven. Hollenberg, 2004. Bueno, llegando a la conclusión, podemos decir que el conductismo aportó increíbles progresos científicos en todas las ramas del conocimiento. La literatura, el arte y la filosofía se volvieron temas más realistas y materiales. Muchos críticos afirman que el conductismo sobresimplifica la conducta humana y que ve al hombre como una automatización en vez de una criatura con propósito y voluntad. A pesar de la opinión de estos críticos, el conductismo ha tenido gran impacto en la psicología y ha impulsado la experimentación científica y el uso de procedimientos estadísticos. Bueno, eso sería todo nuestro aporte. Muchas gracias por su atención.